Muy buen día a todos, chicos. Buenos días. Buenos días. Sí, buen día a todos. Vamos a empezar ya nuestras últimas tres sesiones de las materias. Vamos a cerrar la materia de acuerdos y a continuación, posteriormente, vamos a cerrar la materia de mercantiles también. Tienen ahí algunas actividades y algunas tareas pendientes todavía por entregar. Les recuerdo que todo forma parte de su calificación. Y ahorita en la siguiente sesión les voy a hacer algunas pequeñas recomendaciones para clases posteriores que he estado notando, obviamente en cuestiones de entrega de actividades o entrega de tareas también, simplemente como consejo nada más para que lo apliquen en materias posteriores. Pero antes que nada vamos a terminar esta materia que es un poquito la más corta de tiempo y todavía nos hace falta ver algún tipo de información también que es primordial. Entonces les voy a compartir pantalla. Ok, aquí en esta parte, de hecho es importante antes que nada resaltar la cuestión y resaltar la diferencia entre tratado y acuerdos. De hecho no es lo mismo. No es lo mismo un tratado que un acuerdo comercial. Y de hecho hemos visto cómo se debe ir desplayando cada una de las dos situaciones hasta llegar a un mercado común o una economía globalizada, como es hoy actualmente la Unión Europea. Nos dice que un tratado de libre comercio consiste en un acuerdo regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Fundamentalmente consiste en la eliminación o rebaja de los aranceles para los bienes entre los países. Aquí algo importante que hay que resaltar es precisamente eso, en la eliminación y rebaja de aranceles. Ustedes directamente, cuando se encuentren, obviamente, en actividades que tengan referentes al comercio, a la exportación e importaciones, deben de tener en claro y siempre deben tener presente si hay un acuerdo o hay un tratado, obviamente al país o con los países que van a negociar. ¿Por qué? Porque obviamente ese tipo de tratados, esos tipos de acuerdo, obviamente tienen un poquito de más, de más jerarquía a la ley que en su momento llegue a estar validada en cada uno de esos países. Tiene un poquito de más jerarquía porque obviamente se pusieron de acuerdo los países pertenecientes al tratado o al acuerdo comercial también. Entonces, tiene más validez oficial y hay reglamentos y hay obviamente organizaciones internacionales que así lo regulan. Tiene más validez en la cuestión de checar los aranceles, checar la eliminación de ciertos impuestos para que obviamente valide y consolide el libre tránsito de mercancías. Entonces, dentro de su profesión es muy indispensable tener en cuenta, obviamente estar monitoreando, obviamente las regulaciones, los tratados, los acuerdos y obviamente también las actualizaciones que se le vayan haciendo a cada uno de ellos mismos. ¿Qué tiene como objetivo un tratado? Obviamente estimular la expansión y diversificación del comercio de bienes y servicios entre los países del mismo tratado, eliminar recíprocamente las barreras al comercio de bienes y servicios originarios de los países, eliminar las barreras al movimiento de capitales y personas de negocios en los países, aumentar las oportunidades de inversión, los territorios de los países. ¿Quién negocia en un tratado de libre comercio? ¿Cuáles son las personas involucradas? Los tratados de libre comercio, por ser acuerdos entre estados, son negociados por el gobierno en representación de sus habitantes. ¿Quién administra el tratado? Compete al Ministerio de Economía administrar los tratados de libre comercio a través de la Dirección de Administración
de tratados que se encarga de darle seguimiento a los comités que se forman dentro del tratado, así como los compromisos adquiridos por el gobierno. Entonces, tenemos las personas que están involucradas directamente en los tratados, tanto quien negocia como quien está administrado, en este caso, todas las actividades que se vayan a estar realizando dentro de ese mismo tratado. Obviamente tenemos organismos internacionales que están regulando, que están supervisando que todo se lleve conforme, en este caso, conforme se ha pactado. Obviamente se firman convenios, se firman actas, entonces todo eso debe de quedar asentado. Entonces hay organismos internacionales que están regulando todas esas situaciones. ¿Quiénes participan en la negociación de un tratado? Obviamente funcionarios públicos, tanto del Ministerio de Economía como otros ministerios o instituciones del Estado, la representación del sector privado también. Las negociaciones se garantizan a través de la Comisión Empresarial de Negociaciones Comerciales Internacionales. La CENCIT es la que va a regular esa cuestión cuando se esté negociando para un tratado de libre comercio. ¿Cuáles son los temas principales en una negociación? Acceso al mercado, servicios, inversión, propiedad intelectual, compras de gobierno, telecomunicaciones, medidas ambientales, medidas laborales, solución de controversias, medidas de defensa, procedimientos aduaneros, entre otros muchos temas. Pero esos son los temas principales al momento de estar negociando un tratado de libre comercio entre diversos países. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Las ventajas, tenemos obviamente la apertura de mercados más grandes para colocar nuestros productos o nuestros servicios también, nuestros bienes, nuestras mercancías. Contribuye a mejorar la competitividad de las empresas, facilita el ingreso del flujo de la inversión extranjera, facilita la integración del país con la economía mundial. Aquí hay, en esta cuestión de las ventajas, no hay que pasar por alto la cuestión de que obviamente que sea recíproca, obviamente las ventajas para cada uno de esos países. Y obviamente un país saca ventajas sobre los demás, pues realmente no va a ayudar a que su economía en este caso crezca. Algunas desventajas, no todos los sectores económicos se benefician de igual manera. Convulsión social por la agudización de la pobreza y explotación de los campesinos y microempresarios. Se pérdida de desarrollo económico por la venta de productos a precios de mercado ante la explotación amañada de nuestros recursos naturales. Entonces, eso serían las desventajas. Obviamente, a lo mejor algún país necesita de materias primas que puede conseguir más fácil con el país que está negociando el tratado. Entonces, es una forma de seguir explotando. Aparte de que el país, obviamente, natural, que tiene la materia prima, lo está explotando, pues obviamente va a venir otro país y ya van a ser dos mercados que van a estar explotando las materias primas. En este caso, por eso se dice que es una explotación amañada de todos los recursos naturales, obviamente para vender más. Obviamente se agudiza la cuestión del capitalismo, en cuestión de pobreza. Hay pobreza en este caso, si no se invierten bien los recursos, se va a agudizar en esa cuestión. Obviamente se va a explotar la parte del campo también, y los microempresarios pues van a aparecer porque van a entrar mercancías probablemente a competir con ellos más baratas en esta cuestión para tratar de consolidarse en un mercado nuevo. Pues hay que tener cuidado en esa cuestión, y los diversos gobiernos deben de proteger obviamente a su misma economía local, nacional, pero para la vez para que sea competitiva en un mercado globalizado en esa cuestión. Ok, esa es la cuestión de los tratados. Ahora vamos a ver los acuerdos comerciales. Nos dice que un acuerdo comercial es un entendimiento bilateral o multilateral entre estados cuyo objetivo es armonizar los intereses respectivos y aumentar los intercambios comerciales. Con este acuerdo, las naciones se comprometen a acatar condiciones en su intercambio comercial.
Entonces, abusados con esa situación. No es lo mismo un tratado a un acuerdo comercial. Existen dos tipos de acuerdos comerciales en cuanto a cooperación internacional y en cuanto a integración internacional. De cooperación internacional nos dice que es un sistema mediante el cual se asocian varios estados con el fin de alcanzar determinados objetivos comunes que respondan a los intereses de cada uno, sin que la acción emprendida ni las medidas adoptadas afecte la jurisdicción de otro estado, que siempre respetando en este caso las leyes de cada uno de los países. Y hay otro tipo de acuerdo que es de integración internacional. Es un sistema por el que se unen varios estados aceptando no hacer valer unilateralmente sus jurisdicciones y delegado de ejercicio en una autoridad supranacional. Aquí tenemos otra cuestión. Aquí se firma el acuerdo y el acuerdo está por encima de las leyes o de las reglamentaciones de cada uno de los países. Esa es la principal diferencia. En la cooperación, obviamente respetando las leyes de cada uno de los países, acuerdos, constitución, leyes en cuanto a inversión, a cooperación, pues en cuestión de recopilación, en este caso, de impuestos. Entonces, y la integración, obviamente, primero va a estar los acuerdos, va a predominar todo lo que se estipule antes, una vez que se hayan puesto de acuerdo ellos, y en este caso, pues obviamente van a invalidar alguna cuestión que tenga que ver con leyes aduaneras internamente del país, en cuestión de Hacienda también, en cuestión de constituciones. Entonces, por eso son autoridades supranacionales. Entonces, están por encima de la ley del país con los que se van a negociar. Ok, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o algún comentario, chicos. No sé si hasta aquí quieran comentar algo en esta cuestión. De hecho, en las clases antecesoras a esta, en las sesiones hemos visto, obviamente, los bloques, cómo están divididos un poquito, cuáles son los tratados que hasta la fecha estamos manejando, cuáles son las principales economías, Mercosur, Telecán, lo que es la Comunidad Europea, la del Pacífico, los asiáticos. Entonces, todas esas cuestiones debemos de mantenerlas y obviamente como nosotros como país, como México, obviamente al momento de exportar e importar debemos de estar conscientes aparte de todas las leyes que están involucradas, no simplemente la ley aduanera, hay muchas leyes involucradas. De hecho, por eso les encargué una investigación que habla precisamente de todas las bases legales. No simplemente es aferrarse a una ley aduanera, sino que hay ley de cooperación para el desarrollo, hay ley de, en este caso, de inversión extranjera, obviamente las cuestiones fiscales también, cuestiones que las Secretarías de Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores, entonces todos esos están involucrados al momento de negociar o al momento de establecer acuerdos y tratados de libre comercio, obviamente con diversos países en esta economía globalizada. Entonces, no sé si tengan algo que aportar, algún comentario, si no proseguimos. Ahorita ya después en la última sesión nos vamos a poner de acuerdo para el día y la hora de aplicación de los exámenes finales. Que les recuerdo mandar su nombre por el chat, de favor, por el chat aquí de Zoom, para que quede registrada su asistencia. Los que aún no lo han mandado, de favor, chicos. Ok, entonces vamos a continuar. Ok, dentro de toda esta cuestión, obviamente, al firmar acuerdos, al firmar tratados, pues obviamente debe de haber una integración económica. O sea, ¿a qué nos referimos con esa situación? Obviamente que es que varias partes, varios países se unen
en grupos y obviamente van a formar parte de él. Existe dos formas de establecer relaciones internacionales en materia de intercambio comercial. Primero, de cooperación y segunda, de integración. La cooperación incluye acciones destinadas a disminuir la discriminación, como es el caso de acuerdos internacionales sobre políticas comerciales, y eso lo regula tanto la GATT como la OMC. Y la segunda son la integración, como les mencionaba, que comprende medidas conducentes a la supresión de algunas formas de discriminación, como lo es la eliminación de barreras al comercio. Entonces, la cooperación obviamente incluye acciones, disminuye discriminaciones en cuanto a las mismas acciones, y ya la integración obviamente va eliminando barreras que tengamos al momento de estar negociando, al momento de estar comercializando mercancías, productos con el país que realmente nos interesa. ¿Cómo se constituye el deseo o voluntad de cada uno de los estados de pasar a formar parte de una comunidad más amplia, llegando inclusive a ceder parte de su soberanía? Primero, o sea, ¿cómo es ese procedimiento? Primero puede ser por el empleo de la fuerza, o sea, se hace forzosamente en esa cuestión, ¿sí? Sin demeritar en este caso la cuestión o la autorización de algunos organismos de cada uno de los países. Pueden amenazar para formar parte de alguna integración o una cooperación, de algún tratado, de firmar un acuerdo, es mediante el empleo de la fuerza. O como dos, tenemos la formación de comunidades políticas, que se debe fundamentalmente a la acumulación de valores o intereses compartidos. O sea, hay grupos, obviamente, que están de acuerdo en ciertas situaciones en formar tratados, en firmar acuerdos. Entonces, ellos son los que normalmente van impulsando toda esa cuestión de integrarse con otras economías mundiales. Obviamente, tenemos varios conceptos, desde una integración política nos dice que la integración es un proceso mediante el cual dos o más países transfieren a instituciones comunes supranacionales dice que va a transferir obviamente competencias y poderes para que estas mismas regulen distintas áreas de relaciones entre los Estados miembros y establecer normas obligatorias para estos y sus respectivas poblaciones. Ese es en cuanto a integración política. En cuanto a integración desde el derecho internacional público, nos dice que es una fusión de ciertas competencias estatales en un órgano supraestatal o supranacional. Obviamente, en cuanto a integración económica, alude a proceso mediante el cual dos o más países proceden a la abolición de barreras discriminatorias. Obviamente establecen un espacio económico común para facilitar el flujo de bienes, servicios, factores productivos y armonización de políticas económicas. También son grupos de países que obviamente se unen bajo un mismo fin para mejorar el intercambio comercial, obviamente en marco de sus territorios. Tenemos en esta cuestión, varios tipos de definiciones, tanto de Bella Balzar, Gunnar Millar y Robert Marjolin. Todos tienen todo en conjunción, obviamente llegan a la misma conclusión, que es romper, quitar barreras arancelarias para que obviamente fluya el libre tránsito de todas las mercancías. Como todo esto, obviamente la cuestión de integración tiene una visión multidimensional que va más allá de la mera soberanía de los estados nacionales y convencionales, que es lo que platicábamos en un inicio, la cuestión de que no solo rijan o no regir directamente la soberanía, las leyes de cada uno de los países, sino que la integración vaya más allá, obviamente, de las leyes de los mismos países, de las leyes internas, obviamente que prevalezcan las cuestiones de integración, todas las cuestiones, obviamente, en las que ellos se pongan de acuerdo como países dentro de un mercado competitivo,
¿Por qué? Porque quitan un poquito el poder a la soberanía. Si un Estado no está de acuerdo en esa situación, si algún tipo de gobierno no está de acuerdo, pues simplemente se tiene que acatar a las leyes que se hayan inscrito en dicho tratado. Obviamente, para que haya globalización, hay una integración económica. Obviamente, hay integración económica para el desarrollo. Los principales objetivos de esa cuestión es generar un mejoramiento de los niveles de vida en todos sus agentes económicos, sociales, políticos, etcétera, y que se consoliden procesos de pacificación entre espacios en conflictos bélicos seculares, y hay una integración económica comercial, que es la que nos compete en la cuestión de los TLCs, que son estrategias creadas por las partes más poderosas de un tratado que pretenden una ampliación de sus mercados naturales, obviamente sin que ello signifique una responsabilidad de compromiso ni consenso para las partes participantes. ¿Cuáles son esos objetivos? Eliminar obstáculos al comercio internacional y reducción de costes de transporte, implementación de políticas comunes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto tiene, obviamente, desde la antigüedad, desde la Grecia antigua, Roma, desde los años 1800, siglo XX, etcétera, etcétera, ya tiene la cuestión de que se han venido manejando integraciones económicas a nivel mundial. Hay varios tipos de integraciones económicas. La primera es la integración económica global, que es el hecho de que todos los países a nivel mundial participen en un proceso y formen como una unidad. Como ejemplo de una integración económica global, tenemos los grupos o las organizaciones como el GATT, la OMC o la ONU también. Hay una integración económica hemisférica que se da por la tendencia de que 3 países más importantes del mundo quieran conquistar lo que consideran sus mercados naturales estratégicos. Como ejemplo de ellos tenemos el ALCA. Tenemos otro tipo de integración, que es la económica regional. Se da mediante un acuerdo de un conjunto de países cercanos, tanto espacial como en materia de crecimiento y desarrollo económico, la Unión Europea, Mercosur, MSCA y CARICOM. Tenemos una integración económica hiperfocalizada, que es la práctica mediante la cual 2 países firman un TLC para ampliar su ámbito comercial. Por ejemplo, NAFTA, CAFTA, TLC Nicaragua-México, México-Costa Rica, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los tipos de integración económica a nivel mundial. ¿Qué características se deben de seguir en este proceso de integración? Obviamente, los sujetos son los estados soberanos, son los sujetos que van a intervenir. Deben emprender un proceso integrador en forma voluntaria y deliberada, avanzar por etapas y de forma gradual. Obviamente es de carácter endógeno del proceso por parte de los actores, aunque a veces está en manos de agencias internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial, la OMC. Entonces ellos pueden entrar como órganos independientes, externos, y obviamente mediar en cuanto a esa relación para obviamente estar verificando el proceso de integración económica. Las etapas deben ser cada vez más profundas y dispersas, de ahí la necesidad de la progresividad y la convergencia del proceso. Obviamente el inicio del proceso deben ser acercamientos económicos para luego incluir temas de áreas sociales, culturales, jurídicas y hasta políticas de países miembros. Entonces, el objetivo primordial, el principal, el de inicio, son acercamientos económicos. Hay etapas, obviamente, que se van a medir un progreso en cuanto a una integración. La primera es la zona de libre comercio, es lo primero que se realiza, firmar un acuerdo, firmar un tratado en esta cuestión. Es lo primero que llegan a establecerse, una zona de libre comercio. Después viene como número 2, o la segunda etapa es una unión aduanera. Nos dice que aquí la unión aduanera, debe ser perfecta, debe reunir las siguientes condiciones. Obviamente debe de eliminarse las tarifas entre los Estados miembros, una tarifa uniforme sobre las importaciones del exterior de la Unión, o sea, países que no estén dentro de esa integración de la unión aduanera, debe de
de ponerse para los países que la integren, si quieren comercializar con algún país externo a esa unión aduanera, pues obviamente ponerle tarifas uniformes. Y la distribución de los ingresos aduaneros entre sus miembros conforme una fórmula acordada también. Tenemos después como número 3, tercera etapa, un mercado común, donde no hay aduanas internas ni barreras tarifarias. Obviamente se lleva a cabo una política comercial común también. Existe un desplazamiento de los factores de producción, tanto en capital, trabajo, bienes, servicios, libremente. Y la legislación de los países miembros debe unificarse también, armonizarse en la cuestión de la concurrencia en un ámbito del mercado interior común. La siguiente etapa es una unión económica. Obviamente se van a incorporar la armonización de las políticas económicas y las políticas monetarias también. Y por último tenemos la integración económica completa. En esta ecuación obviamente es lo más avanzado porque obviamente en el transcurso de todo este proceso ya todos los estados, todos los gobiernos tienden no solo a armonizarse, sino a unificar las políticas en todas sus cuestiones en cuanto al campo monetario, fiscal, social, cultural, políticas exteriores, políticas en cuestión de defensas, políticas financieras, etcétera, etcétera. Obviamente, en esta etapa se requiere el establecimiento de una autoridad supranacional cuyas decisiones obliguen a cada uno de los estados miembros. Ya no es si realmente quieren cumplir como gobierno, sino que ya hay un organismo que regula todas esas cuestiones y en su determinado momento puede sancionar a cada uno de los países. Entonces, esto es el proceso de cómo va a ir avanzando las cuestiones, obviamente los acuerdos, los tratados, etcétera. Primero, una zona de libre comercio, siguen avanzando, siguen creciendo, se transforma en una unión aduanera, posteriormente llegan a un acuerdo de complementación económica, un mercado común, unión económica y por último una integración económica total. El único ahí, la única que digamos mercado que está consolidado como integración económica total es la Unión Europea. Pues hasta ahorita ningún otro, obviamente ningún otro tratado, ningún otro mercado, ningunos otros países, grupo que esté conjunto ha llegado a esa cuestión. Nada más la parte de Europa, la Unión Económica Europea, es la única que ha llegado como una integración económica total. ¿Qué ventajas tenemos de esta cuestión? Obviamente avances en el proceso de industrialización y obtención de economías de escala, atenúa tensiones en los países limítrofes, incrementa en esta cuestión también la capacidad de negociación conjunta, impulsa la tendencia a la unificación y fortalece los procesos democráticos. Algunas desventajas de integrarnos económicamente, de que haya una integración: decaimiento del comercio, incumplimiento de compromisos, heterogeneidad en las estructuras económicas de los países de la región y falta de equidad en la distribución de costos y beneficios, heterogeneidad de los regímenes políticos durante los procesos y falta de estabilidad en las políticas económicas, falta de suficiente apoyo político, resistencia a entregar atribuciones a entes supranacionales de integración, insuficiente participación de la población en la integración y falta de consideraciones en los planes nacionales, situaciones fronterizas o subregionales conflictivas y obviamente la crisis de la deuda. Puede haber crisis si alguno de los países que integran obviamente la comunidad tiene alguna deuda muy marcada en ese sentido. Ok, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos, o algún comentario respecto a estas situaciones o algo que quieran aportar al tema. Nos quedan algunos minutitos, unos 8 minutos para ser exactos. No sé si quieran aportar algo en esta situación. ¿Alguna duda que tengan?
De hecho, toda esta cuestión, les repito, es importante que se familiaricen con cada una de las situaciones porque ya sea que trabajan en el medio aduanero o que en este caso conformen una empresa y en determinado momento a lo mejor si en el mercado nacional no están buscando lo que realmente a ustedes les beneficia, pues obviamente tenemos también mercados internacionales, tenemos mercados con nuestros vecinos, entonces que podemos en determinado momento llegar a explotar también. Tenemos vecinos del sur, a lo mejor no tanto con los vecinos del norte porque ponen un poquito de más reglamentaciones y más divergencias en la cuestión para que nuestras mercancías entren en ese tipo de mercado, pero a lo mejor echar un ojo a la cuestión de las barreras fronterizas que tenemos con nuestros vecinos del sur, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Belice. Entonces esa cuestión también podemos exportar mercancías, no limitarnos obviamente a países pues ya más con una economía eh, más establecida o más globalizada en esa cuestión. Mejor, ¿qué es lo que pasa cuando, yo lo he visto en un mercado nacional, qué es lo que pasa cuando ponemos a lo mejor, si queremos abrir una tienda, eh, en menor escala este ejemplo, pero si queremos abrir una tienda, a lo mejor una avenida principal, donde existen tiendas de mayor diversidad, de mayor poder económico, de mayor poder adquisitivo, pues ¿qué es lo que pasa? A lo mejor realmente no vamos a cubrir las necesidades de ese tipo de mercado. Pues a lo mejor no es importante invertir en esa cuestión. Hay que saber dónde realmente canalizar los esfuerzos económicos y financieros también para que obviamente salgamos beneficiados en ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en colonias populares? Si ponemos una tienda donde ellos no tengan tanta accesibilidad a supermercados, que no puedan ir tan rápidamente a un H-E-B o a un Walmart o a ciertos negocios a comprar. Si ponemos una tienda en una colonia que sea de difícil acceso, pues obviamente a lo mejor es más benéfico que ponerlo donde haya una avenida principal, que obviamente pues todos tengan acceso en esa cuestión. Entonces hay que checar muy bien ese tipo de cuestiones al momento de tomar decisiones, porque obviamente vamos a invertir un capital en determinado momento y ese capital pues nos tiene que ser redituables, porque todos buscamos eso, no buscamos perder. De lo que buscamos, pues obtener más, invertir un capital y obtener más capital, obviamente acrecentar nuestro capital que estamos invirtiendo en determinados momentos. Entonces no sé si quieren opinar algo al respecto, chicos. Ok, entonces les voy a compartir un poquito de más información. Obviamente volvemos a hacer hincapié en la cuestión de la diferencia entre acuerdos y tratados comerciales. Obviamente, acuerdos y tratados, toda esta cuestión viene desde la Convención de Viena en 1969, donde obviamente ahí se empezaron a ver toda la cuestión de acuerdos, tratados, convenios, pactos, arreglos, después a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que los diversos países europeos quedaron en total devastación. Obviamente hay varias categorías, como ya lo hemos mencionado. Hay cuestiones bilaterales y hay cuestiones multilaterales también. Hay características principales, obviamente todas esas cuestiones de tratados y de acuerdos que son por escritos, deben ser por estados regidos por el derecho internacional.
Son un instrumento único o más conexos y cualquiera, obviamente que todo sea su denominación que tenga que ver en la cuestión de dichos tratados. Obviamente se pueden clasificar por materia, políticos, jurídicos, económicos, culturales, de integración, de límites, cualquiera de esa cuestión pueden ser acuerdos o tratados también. Obviamente, en cuanto a su denominación, hay varias formas. En cuanto a la cuestión donde vayan iniciando pláticas, primero pues obviamente se hace una convención donde se ven estatutos, donde se ven cuestiones multilaterales, después se llegan en una parte de un convenio que hay protocolos, pueden hacer cuestiones bilaterales también, después en un tratado pues obviamente se firman cartas, pueden ser bilaterales los tratados o pueden ser multilaterales. Los acuerdos, ya sea es una declaración, son acuerdos bilaterales también. Y obviamente los protocolos son complementarios, bilaterales o multilaterales también. Entonces, es más o menos cómo se va iniciando o se van firmando negociaciones, ya sean convenciones, convenios, tratados, acuerdos o protocolos también internacionales o comerciales. Fases, obviamente, para la negociación de los tratados. Hay una fase inicial que es la de negociación. Obviamente después van a venir las operaciones técnico-diplomáticas, toda la cuestión de pláticas, ponerse de acuerdo, qué es lo que van a hacer, ponerse de acuerdo en aranceles, en cuestiones políticas, culturales, financieras, y obviamente después van a definir el objetivo de dicho tratado, de dicho acuerdo. En la fase intermedia, que son las operaciones, obviamente van a adoptar el contexto, el texto de dicho tratado, términos del tratado, redacción definitiva, autenticación, fe de la veracidad del texto acordado. Obviamente va a haber una rúbrica y una firma del firma ad referendum. En esta cuestión ya se van a firmar, se va a firmar la cuestión de en los convenios que hayan llegado a finalizar también. Obviamente va a haber un canje de instrumentos en la fase final, en acuerdos bilaterales, un canje de notas, y en los multilaterales una ratificación, una adhesión y una aceptación. Entonces, es el procedimiento que se maneja tanto de tratados de libre comercio como de acuerdos también. Ok, se nos va a terminar el tiempo de esta sesión. Ahorita les voy a mandar el link de la siguiente sesión por Classroom para que estén pendientes también. Nos falta una actividad de esta materia y una actividad de la segunda materia para que estén pendientes también, chicos. Los que faltan de mandar su nombre para la asistencia, envíenlos rápidamente antes de que se nos corte la sesión. Pues ahorita nos vemos en un minutito más.